Mi nombre es Pablo Rodríguez, soy el jefe de la Clínica de Hipertensión Arterial del ICVA, Instituto Cardiovascular, y vamos a empezar este curso sobre COVID-19 y enfermedad cardiovascular con algunos conceptos básicos que debemos conocer de la COVID-19. Esta enfermedad y el origen de esta pandemia es en los primeros días de diciembre. Algunos hablan de 1 de diciembre, algunos reportes hablan de algunos días posteriores, durante el mismo mes de diciembre, en Wuhan, provincia de Hubei, en China central, donde se describen casos de neumonía de origen desconocido en trabajadores del mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan. Pasaron solamente 3 meses y algunos días para que esta enfermedad, que había nacido casi como una enfermedad local, se transformara en una pandemia, de acuerdo a lo que declaró la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Esa pandemia ha llegado a 2 días atrás a casi 2.400.000 infectados en todo el mundo, 165.000 muertos y 185 países con casos de COVID-19. Y si tenemos que hablar del factor causal, que es el coronavirus es un virus de una cadena única de ARN que pertenece a la familia de los coronaviridae, y en realidad hay 4 tipos. Los tipos alfa, beta, gamma y delta. Lo que nos interesan fundamentalmente son los tipos alfa y beta, porque son los que afectan con frecuencia al hombre, mientras que los gamma y los delta principalmente generan zoonosis. Si vemos entonces los que afectan al hombre, tenemos que hablar de los coronavirus comunes, que ya existen desde la década del 60, donde se describieron los primeros coronavirus, que son todos tipos o alfa o beta, como decíamos antes, y que generalmente generan infecciones comunes del tracto respiratorio superior, rinitis, rinofaringitis, algún cuadro de bronquitis leve. En este nuevo siglo aparecieron estos nuevos coronavirus que provocan infecciones respiratorias potencialmente graves, los cuales los descritos son el SARS-CoV, son todos tipo beta, el SARS-CoV, el MERS y el nuevo que genera esta infección, que es el SARS-CoV-2. Las infecciones graves por coronavirus, en realidad, que son estas del nuevo siglo, tenemos la del SARS-CoV, cuyo epicentro fue China, como la epidemia actual, donde se registraron 8.096 casos, 774 muertes y terminó comprometiendo a 32 países. En el año 2012, 10 años después, con una sede sobre todo en el Oriente Medio, en Arabia Saudita, aparece la epidemia de MERS, que comprometió finalmente a 27 países, con 2.494 casos y 858 muertos. Y finalmente, como decíamos, la nueva pandemia por coronavirus, que comenzó en este 2019, y que compromete, como habíamos dicho, 2.400.000 casos, casi 165.000 muertos en 185 países. Y acá se marca una diferencia fundamental entre estas infecciones, que es la letalidad que tienen. Mientras la del SARS-CoV fue de aproximadamente 8,5% de letalidad, aumenta en forma muy significativa la infección por MERS, que llega a casi 35%, y la infección actual por coronavirus, que está cercano al 7% de letalidad, bastante más parecida a la infección por un virus similar, el SARS-CoV, en el año 2002. Si uno tiene que ver cómo evoluciona la enfermedad por coronavirus, podemos decir de que en realidad tenemos 3 estadios: un estadio temprano con una infección temprana, un segundo estadio que es la fase pulmonar más pura, y finalmente un estadio 3 que es la fase hiperinflamatoria que compromete otros sistemas u órganos y es la fase más grave de la enfermedad. Como ven en este diapositivo, la recarga viral es mayor en el primer estadio y va disminuyendo
conforme va aumentando o va pasando la enfermedad, y así como disminuye la carga viral, empieza a aumentar la respuesta inflamatoria, de modo que en la fase final, en el estadio 3, es lo que se llama tormenta de citoquinas, que es donde está el cuadro realmente más severo. Y como ven, cada uno de estos estadios tienen síntomas y signos clínicos característicos. En el estadio 1, los síntomas típicos: fiebre, tos seca, diarrea, cefaleas, y aparece linfopenia, aumento del timbro de protombina, aumento del dímero D y aumento de LDH. En el estadio 2, los signos son más pulmonares, con disnea e hipoxia, los síntomas, y los signos muestran una radiografía de tórax anormal, aumento de las transaminasas y con procalcitonina normal o baja. Y finalmente, en la fase 3, donde hay un síndrome de distrés respiratorio, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el shock y la falla cardíaca, y un aumento notorio de marcadores inflamatorios como la PCR, el LDH, la interleuquina 6, dímero D, ferritina, y finalmente marcadores directamente cardíacos como el aumento de la troponina y el NT-proBNP. Ahora, esto como resumen un poco de la enfermedad, y vamos a dedicar los minutos que siguen de la charla a hablar sobre el tema que ha sido un motivo de controversia, que es qué pasa con ciertas drogas como los inhibidores de la enzima de conversión y los bloqueantes de los receptores de angiotensina, los que se llaman genéricamente inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en pacientes con COVID-19. Y para eso debemos explicar cuál es el rol de la ECA2 en la infección por SARS, la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. Y lo que sabemos es que la ECA2 es el receptor de membrana que hace que el virus entre a la célula, pero para eso lo puede hacer de dos formas diferentes. Una, dependiente de una serinoproteasa de membrana, que es esta llamada TMPRSS2, y esta serina lo que hace es, al unirse al complejo ECA2 virus, permite que el virus se inserte en la membrana celular y pueda liberar el ARN viral dentro del espacio intracelular para generar la replicación viral posteriormente. Pero también la ECA2 permite de que el virus ingrese a la célula en forma independiente de esta serinoproteasa de membrana. De esta forma, se forma un endosoma donde incluye al virus. Ese endosoma ingresa entero al espacio intercelular y a través de la catepsina L rompe la membrana del endosoma para liberar el virus directamente en el espacio intracelular. Esta es un poco la forma a través de la cual la ECA2, como receptor de membrana, es la que va a facilitar el ingreso del virus a la célula. Esto motivado de que hace solamente un mes y días atrás, un investigador suizo publicara en el British Medical Journal una respuesta a un artículo donde decía de que probablemente el hecho de que los pacientes con hipertensión arterial fueran los que tenían más riesgo, una de las poblaciones de riesgo para la enfermedad del COVID-19, podía tener que ver con la hipertensión misma o con el tratamiento. Y entonces decía, si el virus utiliza la ECA2, probablemente las drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina puedan tener algo que ver. Pero lo primero que tenemos que mostrar ¿es cierto que la hipertensión es un factor de riesgo en la COVID-19? Bueno, acá tenemos dos estudios, un estudio en China, justamente en la provincia de Hubei, donde se ve de que la prevalencia de hipertensión es significativamente mayor en pacientes que tienen COVID-19, sobre todo en sus fases más severas, y a la derecha vemos el estudio de Lombardía sobre 1.900 pacientes internados en terapia intensiva, donde el 49% de ellos presentaba hipertensión. Lo que no podíamos saber hasta ahora es si esa presencia de hipertensión se debía a que también estos pacientes, los que evolucionaban peor, los que eran internados en unidades de cuidados intensivos, eran
aquellos que tenían tenían más edad y por ende el riesgo y la asociación con hipertensión se debiese a la edad. Hace muy poco tiempo atrás se hizo este modelo matemático, esto no ha sido hecho en una población, sino en un modelo matemático donde en él se ve de que la hipertensión en sí aumenta 7 veces las chances de muerte por COVID, independientemente del sexo y de la edad de los pacientes. También se ha propuesto de que como los inhibidores del sistema de renina-angiotensina aumentan la actividad de la ECA2, como se ve en este viejo estudio de Ferrari, donde se ve que con los sartani un poco en menor medida con lisinopril, o con la combinación de ambos, la actividad de la ECA2 está aumentada, esto podía ser motivo suficiente para que uno debiese dejar de utilizar estos fármacos en pacientes de mayor riesgo para tener una enfermedad por coronavirus. Ahora, también es cierto, como se ve en esta publicación, de que cuando interactúa el virus con la ECA2, provoca una downregulation de la ECA2, haciendo que la ECA2, que es fundamental para convertir angiotensina 2 en angiotensina 1,7, y sabemos que la angiotensina 1,7 tiene los efectos exactamente contrarios a los de la angiotensina 2, o sea, es una enzima que tiene acciones favorables porque es vasodilatadora, antiinflamatoria, disminuye la fibrosis. Entonces, cuando disminuye la ECA2, disminuye la conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y aumenta la angiotensina. Cuando uno inhibe la acción de la angiotensina y entonces la ECA2 puede actuar sobre la angiotensina 1,7 o producir angiotensina 1,7 y favorecer un efecto antiinflamatorio, antifibrótico que podría llegar a ser útil en las fases más avanzadas de la enfermedad por COVID, donde los factores inflamatorios son los que prevalecen. En este estudio se demuestra que en pacientes con COVID hay un aumento de la concentración de angiotensina 2, como vemos a la extrema izquierda, y ese aumento de la angiotensina 2 se correlaciona tanto con la carga viral como con el compromiso pulmonar. O sea, mayor compromiso pulmonar, mayor angiotensina 2 y mayor también carga viral cuando más angiotensina 2 los pacientes tienen. Y también, en un estudio también reciente, se vio que en un análisis de 9 centros de China, donde se evaluaron aquellos pacientes que tomaban inhibidores de enzima de conversión o inhibidores de los bloqueantes de los receptores de angiotensina antes de ingresar, eran los que evolucionaban mejor. La mortalidad se disminuía un 58% en aquellos pacientes que eran tratados previamente con IECA o bloqueantes de los receptores de angiotensina. O sea, parecería que podría haber cierto efecto protector de estos fármacos. De esta manera, uno podría decir de quizás el efecto desfavorable de los bloqueantes del sistema estaría en la primera parte porque favorecería el aumento de la carga viral, y el efecto favorable podría estar en la fase final donde inhibiría la respuesta inflamatoria. El tema es cuánto es el balance entre estos dos, y hoy por hoy todavía no tenemos respuesta a esto. En conclusión, el SARS-CoV-2 utiliza a la ECA2 como receptor en asociación o no con una serinoproteasa para ingresar al neumonocito tipo 2. Al unirse al receptor produce una downregulation de la ECA2 permitiendo una mayor producción de angiotensina 2. La angiotensina 2 se relaciona a mayor injuria alveolar, mayor distrés respiratorio y mayor carga viral. Y el tratamiento previo con inhibidores del sistema de renina-angiotensina podría tener un efecto bifásico, favoreciendo la entrada del virus a la célula, pero mitigando los efectos de la tormenta de citoquinas posterior. Como mensaje final, la evidencia actual indica que no se debe suspender el tratamiento con inhibidores del sistema de renina-angiotensina en los pacientes cuya indicación como antihipertensivo o en protección cardiovascular y renal está debidamente fundamentada. Muchas gracias.